Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así está en el Salmo 119, 105. La Biblia es representada como una lámpara que ilumina el camino de la vida. Prepare su corazón. Vamos a estudiar este trimestre el fascinante tema relacionado con la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en un nuevo trimestre y tenemos una nueva lección, y el título general de la lección de este trimestre es ¿cómo interpretar las Escrituras? Vamos a hablar sobre la palabra de Dios. Y el título de la lección de esta semana es la singularidad de la Biblia. En esta ocasión no tendremos 2 o 3 partes como lo hacemos usualmente. Ahora vamos apenas a responder 13 preguntas que están relacionadas con la lección de esta semana. Será una forma diferente de hacer esta primera lección. Después nosotros vamos a volver a nuestro esquema normal. Vamos a la primera pregunta. ¿Cuál es el significado de la palabra Biblia? Noten ustedes allí. La palabra Biblia viene del griego biblos, que significa conjunto de libros. De allí se deriva la palabra biblioteca, ¿no? Y la Biblia contiene 66 libros, ustedes saben, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. La segunda pregunta es, ¿quién es el autor de la Biblia? Me gusta mucho usar el texto de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, para destacar que el autor de la Biblia es Dios. Sin embargo, la tarea de escribir recayó en hombres y mujeres que, movidos por el Espíritu Santo, escribieron todo lo que les era revelado. Hubo alrededor de 40 personas que participaron como coautores de la escritura de la Biblia, y todo ello en un periodo de aproximadamente 1500 años. Y en todos los libros hay una armonía perfecta. La tercera pregunta es, ¿dónde se escribió el Antiguo Testamento? Una pregunta que muchos se hacen. El Antiguo Testamento fue escrito en Palestina, la tierra de Jesús, también en Babilonia, donde el pueblo judío estaba en el exilio, y finalmente en Egipto, donde muchos judíos fueron después del cautiverio en Babilonia. Ahora, la cuarta pregunta. ¿Dónde se escribió el Nuevo Testamento? Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos, en primer lugar, en Palestina, la tierra de Jesús. Después, en Siria, en Asia Menor, en Grecia e Italia, lugares donde se habían fundado comunidades cristianas. La quinta pregunta es, ¿en qué idiomas se escribió la Biblia? La Biblia fue básicamente escrita en 3 idiomas, en hebreo, arameo y griego. Hebreo y arameo en el Antiguo Testamento y griego en el Nuevo Testamento. La sexta pregunta es, ¿cuántas traducciones hay de la Biblia? ¿Cuántas traducciones existen de la Biblia? La Biblia fue el primer libro que fue traducido y publicado, y esto masivamente por un grupo de escribas judíos en Alejandría. Y en la actualidad, la Biblia ya ha sido traducida a más de 2000 idiomas y hoy puede ser leída por la gran mayoría de la población de la tierra. Ahora vamos a la pregunta número 7. Y la pregunta es, ¿en qué estaba escrita la Biblia? ¿Saben que los libros de la Biblia se escribieron originalmente en tabletas de barro, en arcilla? También fueron escritas en papiros, una planta que crecía a la orilla del río Nilo en Egipto y seguía un proceso y hasta convertirse en un tipo de papel. También fue escrita en pergaminos, un cuero de oveja que era curtido y preparado. Era llamado de pergamino porque se usó por primera vez en la ciudad de Pérgamo, 200 años antes de Cristo. La octava pregunta es, ¿quién dividió la Biblia en capítulos y versículos? La división de los libros de la Biblia en capítulos fue realizada por el inglés Stephen Langton, quien era arzobispo de Canterbury, y se llevó a cabo en el año 1214 después de Cristo. Ahora, la división de capítulos en versículos fue realizada definitivamente en el año 1551 por el tipógrafo Roberto Stefano.
Actualmente la Biblia tiene 1328 capítulos y 40.030 versículos. La novena pregunta es: ¿cómo se divide el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento se subdivide de la siguiente manera. En primer lugar está el Pentateuco, que son los primeros 5 libros desde Génesis hasta Deuteronomio. Después están los libros históricos, después los libros poéticos y finalmente los libros proféticos. La décima pregunta es: ¿cómo se divide el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento se divide de la siguiente manera. Primero están los libros históricos, que son los 4 evangelios, más el libro de Hechos de los Apóstoles. Después están las cartas de los apóstoles, las epístolas, que son 21 cartas, desde Romanos hasta Judas. Y finalmente un libro profético, que es el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. La pregunta número 11. ¿Quién es el centro de la Biblia? Parece obvia esta pregunta, pero es necesario responder. El centro de la Biblia es Jesús. Toda la Biblia apunta al Hijo de Dios hecho hombre. El Antiguo Testamento prepara su venida, el Nuevo Testamento muestra su llegada e indica su regreso y finalmente el comienzo de la vida eterna. La pregunta número 12 dice: ¿cuál es el propósito de la Biblia? El apóstol Pablo responde esta pregunta en el libro de 2 de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 15 hasta el versículo 17. Pero la primera parte dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Aquí la palabra de Dios nos muestra que el camino de la vida y de la salvación es mostrado por la palabra de Dios. La pregunta número 13. ¿Por qué debemos confiar en la palabra de Dios? Porque en primer lugar es una palabra profética. Se calcula que aproximadamente 40 personajes de la Biblia tengan su origen, su historia confirmada por medio de documentos arqueológicos. En segundo lugar, porque es palabra profética. Muchas profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas con exactitud. Isaías, Miqueas, Malaquías, Zacarías. Las profecías que tenían que cumplirse se cumplieron en el tiempo exacto. Yo creo que se cumplirán las que faltan cumplirse también. Y en tercer lugar, porque es palabra viva. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios es viva y eficaz y transforma la vida de muchas personas. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. Al terminar esta primera lección podríamos adoptar un lema. ¿Qué les parece? El lema sería el siguiente: por la gracia de Dios decido estudiar la Biblia, decido vivir la Biblia, decido enseñar la Biblia. En otras palabras, estudiar la palabra, vivir la palabra y enseñar la palabra. Que tu vida pueda reflejar esto y esta decisión por la palabra pueda llevarte a tener vida eterna. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, y bendice a todos aquellos que se aproximan para leerla y encontrarte en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Y en esos tiempos difíciles, mantente firme en la palabra. Amén.